Y bueno, pues vamos a dar continuidad a la serie que nos ha tenido reunido durante estas mañanas, ¿verdad? En estos días domingos. Uf. La ventaja de hoy es que no está tan caluroso como otros días, ¿verdad? Digo, a lo mejor estamos nosotros sudando, pero yo creo que es más de los nervios, porque les quiero comentar algo. Para quienes nos están viendo, este proyecto que estamos realizando, lo que es Familia de Fe, la idea central de Familia de Fe es que estamos iniciando una nueva congregación, una nueva iglesia aquí en Escobedo. Esta congregación, esta nueva iglesia que estamos comenzando, que es Familia de Fe, tiene apenas, vamos por el tercer, si no mal recuerdo, creo que es el tercer domingo ya que tenemos, ¿va? Ya como parte, como Familia de Fe. Y pues bueno, estamos buscando la manera de cómo ir haciendo, más que haciendo, siendo luz, ¿verdad? Siendo luz en esta área donde estamos, ¿verdad? Para que la palabra de Dios se siga predicando, la palabra de Dios se siga extendiendo y de alguna manera el propósito por el cual nos congregamos ahorita o nos reunimos ahorita en las mañanas junto con lo que es el Ministerio de Conectados Workshop y también lo que es Familia de Fe, estamos buscando precisamente eso, ¿verdad? A través de la alabanza, a través de la meditación en la palabra de Dios, pues continuar exaltando el nombre de Cristo, pero sobre todo que la palabra llegue a más personas, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegue a más personas y más que todo, que la verdad de Dios llega a más personas, ¿verdad? Porque hemos sabido que de alguna forma existen muchas personas o muchos ministerios, personas que se levantan en nombre de Dios, ¿verdad? Y que pues realmente no están predicando la verdad de Dios. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo yo saber si lo que me están diciendo, lo que me están enseñando va conforme a la palabra de Dios? Y pues la única manera en la cual nosotros vamos a poder constatar que verdaderamente no nos están engañando es que todo lo que nos digan, cotejar lo que verdaderamente tal cual así lo digan las escrituras, ¿verdad? Y algo muy importante, que siempre que tenemos un texto o que siempre que se dice un texto es importante que usted lea todo el contexto. Y todo el contexto es, la Biblia se divide en capítulos, se divide en versículos, se divide en libros. Entonces usted vea, el versículo 7 dice eso, pero ¿qué me dice un versículo antes? ¿Qué me dice todo el capítulo? ¿Qué me dice el capítulo anterior? ¿Y qué me dice el capítulo posterior? Y así usted va a estar dentro de un contexto más amplio y ver si verdaderamente ese texto aplica para lo que me están enseñando, ¿verdad? Porque a veces se utilizan textos y efectivamente tal cual lo dicen las escrituras, pero es un texto que está sacado realmente de su contexto. Y ahí nos pueden estar realmente enseñando algo que no es así como forme realmente el Señor Jesucristo o Dios a través de su palabra nos quería decir. Entonces estamos viendo la serie Un Padre Bien Padre y precisamente el día de hoy para la humanidad, o por lo menos para la gran mayoría de los países, se está celebrando el Día del Padre. Yo quiero pensar que por ahí ya tengo mi cartera nueva, la que yo esperaba, pero sobre todo, más que la cartera, llena de billetes también. Entonces, ya la cartera que ya traigo ya está ya por dar las últimas. Entonces, hoy es el Día del Padre, así que bueno, ya Marco, Gerardo, que también Yair, que nos acompaña, en este caso un servidor, pues ya somos papás, ¿verdad? Y qué bonito es esto, el tema de la paternidad, digo, es bonito, pero a la vez es complicado a veces, ¿verdad? Es difícil. A veces uno dice, ay Señor, ¿por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué cuatro? ¿No? Pero pues bueno, algo que nos enseñan las escrituras es que es un gran privilegio, ¿verdad? Ser padres. Hay personas que añoran y que quisieran tener hijos, pero a lo mejor por cuestión biológica, pues no pueden, ¿verdad? No pueden tener hijos y qué gran bendición que nosotros sí pudimos tener hijos, pero a la vez de que es una bendición, también es una gran responsabilidad. Ya anterior vimos el decálogo acerca de cómo hacer realmente que nuestros hijos no sean los hijos que, ¿verdad? De alguna manera, estoy viendo porque creo que tengo el desactualizado aquí. Ahí está, ya está, creo que sí es este. De alguna forma, vimos anteriormente el decálogo para hacer de un hijo un delincuente. Vimos también posteriormente principios bíblicos acerca de un padre según Dios. Vimos la definición de matrimonio, ¿sí? Vimos esa parte de la definición de matrimonio, que aquí la estoy buscando.
que vimos acerca de la familia o matrimonio. ¿Cómo empieza la paternidad? Pues bueno, la paternidad empieza y vimos acerca de que no pueden procrear dos mujeres, no pueden procrear dos hombres, que es una ideología con la cual nos están bombardeando, ¿verdad? Y es una manera en la cual el gobierno, o más bien las personas que imperan y que gobiernan el mundo, están buscando la forma de la estabilidad poblacional, ¿verdad? Una cuestión aquí que la población se controle la natalidad. Y la forma de hacerlo, pues bueno, han sido muchas. Han legalizado el aborto, que es una de ellas, matar a un bebé que está dentro del vientre. Esa es una forma en la cual ellos están buscando controlar la población mundial. De igual forma que hombre con hombre, como no se pueden reproducir, mujer con mujer no se pueden reproducir, es otra manera también en la cual están buscando controlar la natalidad. Pero vimos nosotros que desde el inicio, desde el principio, desde el Génesis, Dios mandó algo al hombre y a la mujer. Les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, la humanidad o el diablo siempre está buscando ir en contra de lo que Dios establece. Si Dios dice: yo te mando a que fructifiques y te multipliques, el diablo dice: yo te mando todo lo contrario. No, tú no te multipliques, tú no fructifiques, o sea, no busques hacer lo bueno. Entonces va siempre en contra de todo lo que Dios quiere establecer. Entonces, por esa razón, la humanidad hoy en día nos están bombardeando. Ahorita, si están dando cuenta, las redes están bombardeando mucho acerca de esta última película de Toy Story que salió, de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, ¿por qué? ¿Cuál es la temática aquí? Que salen dos mujeres besándose. O sea, ya el matrimonio igualitario lo están metiendo en las caricaturas también, algo que Disney se había mantenido al margen. Sabemos que no va a haber todas las empresas y las industrias, si quieren tener éxito, tienen que ir a favor de la corriente y a favor de todas estas ideologías. Si no lo hacen, son censuradas, son empresas sí, son empresas que las empiezan a hacer de menos hasta que las desaparecen, por no apoyar y por no apostarle a esta nueva tendencia de ideologías que nos están inculcando. Yo creo que en este mes de junio, no sé cuándo exactamente es que va a ser la marcha del orgullo que le llaman, pero yo creo que ya va a ser, no sé si era hoy o ayer, ayer fue, entonces, la marcha del orgullo. No olvidemos que el orgullo fue precisamente lo que hizo que una tercera parte de los ángeles se vinieran junto con el diablo, porque por el orgullo que entró en Satanás por querer ser igual a Dios, fue lo que lo llevó al infierno. Entonces, de esa manera y de esa magnitud le llaman la marcha del orgullo. Así que tengamos cuidado, porque el orgullo es un fruto de la carne y el orgullo nos va a llevar a muchas otras cosas más, y por lo tanto esa marcha que la etiquetan y le llaman como la marcha del orgullo, tengamos cuidado, porque realmente, o aún nosotros, yo he visto cristianos que a veces están hasta allá mismo apoyando esas marchas. O sea, cristianos, entre comillas, le pudiera yo llamar, porque nosotros no debemos estar apoyando a esas personas, ¿verdad? En ningún sentido. Yo veía también y esto va dentro del tema, ¿por qué? Porque la paternidad hoy en día la están dibujando ya: dos mamás pueden ser papás, dos hombres pueden ser mamás. Así ya no los están pintando el panorama. Y vimos también el domingo pasado, si usted puede regresar y puede checar también, o puede ver la publicación anterior en cuanto a la predicación del domingo pasado, va a ver que nos profundizamos un poquito más. Pero para quizás a nosotros los cristianos no debería escandalizarnos todo esto, en el sentido de que sabemos que la Biblia nos habla que en los últimos tiempos va a pasar esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Llegaron llegaron ángeles a casa de Lot para anunciarle que iba a ser destruido. ¿Y qué pedían los hombres mismos? Pedían conocer a esos dos seres que habían llegado, porque querían acostarse con ellos. Entonces, ¿hasta dónde llegaba esa aberración ya, esa cuestión? ¿Por qué vino el diluvio a la tierra? En el tema de los días de Noé, la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Bueno, pues entonces estamos viviendo los tiempos de Noé, porque dice que la maldad en el mundo había aumentado. Hoy día pregunto yo: ¿hay maldad en el mundo? ¿Se ha incrementado la maldad en el mundo? Sí, ¿verdad? Ya no podemos estar seguros. Hoy veníamos en el camino, en lo que esperábamos un taxi, un carro se paró. Yo venía más adelantado porque ahí tenemos que estar a la casa de los taxis, y en lo que nos llegábamos a la orilla, un carro se estacionó. Y no sé qué tanto vi que mi esposa le decía a los niños, pero creo que se detuvieron o no sé qué pasó ahí. Como yo venía más adelante para cazar más rápido un taxi, pero ya uno está así porque en cualquier momento te levantan, te dan el levantón y te llevan a tus hijos, ¿verdad? Entonces ya no sabe, y a veces uno mal juzga, pero ¿qué pasó? Que el Señor se estacionó ahí porque iba a bajar una persona que venía con él.
pero ya la maldad está tan grande que ya no sabes si la persona que se está parando en ese momento ahí es porque te va a secuestrar, ya no sabes si esa persona que está ya más adelante te va a asaltar, o sea, ya no sabemos, ¿verdad? No vivimos en un mundo con paz y seguridad. Entonces dice la palabra de Dios también que en los últimos tiempos una manera, una señal es que los gobiernos van a estar teniendo esta frase, paz y seguridad. Y ahorita todos los presidentes en la faz de la tierra están utilizando en su idioma esta frase, paz y seguridad. El libro, la Biblia, se escribió muchísimos años atrás. ¿Cómo iba a saber el que escribió esto o esta profecía que dice que cuando escuches paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina? Entonces, ya estamos escuchando esto, paz y seguridad. Y dice que después que escuchemos estas frases sí se va a venir destrucción repentina. Ya hubo una declaración de Estados Unidos donde dijo Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo, se avecina una tercera guerra mundial. Es latente. Ya, antes era algo que nosotros escuchábamos y decíamos, no, yo creo que sí va a haber una tercera. No, ya pronunciaron de su boca que viene una tercera guerra mundial. Y usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la paternidad? Nosotros como papás, como cabezas de hogar, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, como cabezas de hogar tenemos la responsabilidad de la guianza de nuestra familia. Si yo como padre me equivoco y hago que mi familia se equivoque, yo voy a dar cuentas a Dios de cómo guié a mi familia mientras estuve en vida. Entonces vimos la importancia y la definición de familia y de matrimonio. ¿Cómo empieza una familia? Una familia empieza, dijimos, el matrimonio es una institución divina y esta es para toda la humanidad. Tanto Dios avala el matrimonio de personas que no creen en Él y que deciden libre y voluntariamente ir a un registro civil y unirse en matrimonio. Dios avala ese matrimonio como también avala el de los cristianos. Es decir, Dios avala el matrimonio de toda la humanidad. Personas, dice la definición de matrimonio bíblica, el matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Es la unión de un hombre y una mujer. Es importantísimo esto porque el único matrimonio que Dios avala es el que es un hombre y una mujer que por amor deciden libre y voluntariamente. A nosotros no nos pusieron, dijimos el domingo pasado, una pistola para que nos casemos. Hay personas que sí se las pusieron porque dijeron, ¿sabes qué? Ya la embarazaste, cuate. Te casas con ella. O ¿sabes qué? Ya hicieron lo que hicieron, se casan los dos. Y a lo mejor hay personas, dijimos que hay culturas que no pueden decidir de manera libre y voluntaria con quién se van a casar. Ya están matrimonios arreglados y en los cuales dicen, ¿sabes qué? Tú te casas con este fulano, tú te casas con esta fulana y lo siento mucho y aquí no es lo que tú quieras. Y hay culturas que así lo hacen todavía en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios avala? Dice, es la unión de un hombre y una mujer que por amor deciden libre y voluntariamente vivir en adelante el uno para el otro. Y tal unión debe permanecer hasta que la muerte los separe. Y aquí hicimos un énfasis grandísimo en cuanto a esto. Dice, tiene la finalidad de procrear la especie humana y la complementación de los cónyuges. Es decir, ¿para qué nos casamos? La finalidad de esto es la procreación, es decir, tener hijos. Y posteriormente también es la complementación de los cónyuges. Hablábamos y decíamos que es la complementación también. A veces decimos, es que ¿por qué mi marido no piensa como yo pienso? A veces el esposo dice, ¿por qué mi mujer no piensa, mi esposa no piensa como yo pienso? ¿Por qué no pensamos iguales? Es por esa misma razón, ¿por qué nos debemos de complementar? Si pensáramos iguales, hubieran más problemas en el matrimonio. Entonces, es la complementación. Lo que a mí me falta, él lo tiene. Lo que a mí me falta, ella lo tiene. Entonces, esa es la finalidad del matrimonio. La finalidad es de procrear y de complementarnos. Inicia, importante aquí dijimos, inicia con el pacto voluntario entre los contrayentes. Dice, inicia con el pacto voluntario entre los contrayentes. ¿Cuál es el pacto? Es cuando le digo, oye, me gustas. ¿Cómo ves? Nos casamos, la verdad yo siento que tú eres la mujer de mi vida, o el hombre le dice eso a la mujer o la mujer le dice yo también creo que yo quiero que seas el padre de mis hijos. Ahí empieza con un pacto.
algo que se habló y en el cual dice, bueno, el siguiente paso ¿cuál es? Formalizar la relación con el contrato matrimonial ante las autoridades. Van al registro civil, deciden y ponen la firma, que a veces es sentencia de muerte o a veces es sentencia de alegría. Entonces firman ese convenio matrimonial y establecen ante las autoridades que ellos ya están decidiendo de manera voluntaria y libre hacer formal su unión matrimonial. Y posteriormente dice que se consuma en el acto conyugal. Se consuma ya una vez que ya la pareja, el matrimonio, decide ya al momento de que se casan y todo, ya pueden empezar a tener una vida sexual, de alguna manera que es la forma en la cual Dios lo establece de una manera bíblica. Nos dice que no es antes del matrimonio, es después del matrimonio y durante el matrimonio que puedes disfrutar de esa vida plena, hablando de la sexualidad, ¿verdad? Y que es algo que uno va poco a poco, conforme va creciendo uno, le van enseñando a uno, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esta parte, la mujer tiene esta parte, y posteriormente se va a poder disfrutar de todo esto dentro del matrimonio. Y después dice algo muy importante, y se termina con la muerte de uno de los cónyuges. Tú te separas, te divorcias y ante las autoridades te dan un acta donde ya tienes tu acta de que ya eres libre o nuevamente libre para la sociedad, para la humanidad, pero para Dios no. Hasta que no muera el cónyuge, tú no eres libre. Entonces por eso la importancia de saber con quién me voy a casar, con quién voy a decidir hacer mi familia, porque el diablo ha metido esta estrategia diabólica acerca del divorcio. Estas personas que están vueltas a casar nuevamente están aceptando personas en adulterio. Y Dios detesta, Dios reprueba el adulterio. Entonces, nosotros lo vimos y leímos precisamente un texto, 1 Corintios 7:39, que es uno de los que vamos a ver. 1 Corintios 7:39. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Para que no es lo que dice Joel, ¿qué es lo que dice Dios? 1 Corintios 7:39. ¿Cómo dice ahí 1 Corintios 7:39? Mientras su marido vive. Que sea en el Señor. La mujer casada está ligada por la ley, dice que, mientras su marido vive. Es decir, aquí una de dos, si usted quiere ser libre, o envenena, pero se va a volver homicida. Entonces al final de cuentas no tiene cómo librarse, ¿verdad? Tiene que esperar la muerte natural del esposo o de la esposa con la que usted decidió unir su vida en matrimonio. Entonces, eso es aquí el tema muy importante. ¿Y por qué es importante tocarlo? Porque muchas familias están destruidas por esta trampa del diablo. Por esta trampa del diablo muchas familias están destruidas. El diablo sabe que la sociedad se compone de qué, lo dijimos el domingo pasado también. ¿La sociedad de qué se compone? De familias. Entonces, si hay familias destruidas, si hay familias desbaratadas, ¿qué va a suceder? Entonces va a haber una sociedad destruida y una sociedad desbaratada. Entonces, aquí es lo importante, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ahora sí es libre para casarse con quien quiera, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que deciden que ya después que muere su marido, no deciden volverse ni a casar, ni a juntar, ni a tener otra pareja, porque amaron mucho al marido que se murió. Hay personas que esperaron nada más a que el marido muriera o la esposa muriera para volverse a casar. Entonces, aquí lo importante es que ya no hay ningún delito que perseguir si murió el marido. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Porque el padre como cabeza del hogar es importante aquí, y vimos el domingo pasado, y usted lo puede ver posteriormente, la importancia de la figura paterna en el hogar, la importancia de esa autoridad, pero también vimos que no es solamente autoridad de estar dale y dale y dale, sino también de dar amor y de dar cariño, de dar afecto. La ausencia de este personaje que es el papá en la casa, el papá hombre. Y es importante especificarlo porque no es papá mujer, es papá hombre. Hay mujeres que han quedado solas y que fungen las dos funciones, tanto de papá, porque provee, porque tiene que estar al pendiente, es la autoridad
máxima en la casa y aparte es mamá porque tiene que estar haciendo parte del aseo, apoya en los hijos y todo. Bueno, esa es una decisión en la cual si usted así lo ha decidido porque a lo mejor el marido le maltrataba, el marido le pegaba, bueno, usted se puede separar, por supuesto, lo puede hacer, pero no se puede volver a casar. No puede volver nuevamente a tener una relación hasta que el marido muera, que fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? La cabeza. Dice la Biblia que el padre es cabeza del hogar. Lo primero que vamos a ver es que el padre es cabeza del hogar. ¿Dónde tenemos la cabeza? Arriba. ¿Y para qué nos sirve la cabeza? En el cuerpo humano, para pensar. ¿Qué más nos sirve la cabeza? Para ver. ¿Por qué? Porque en la cabeza tenemos los ojos. ¿Qué más tenemos en la cabeza? Dientes. Y eso nos va a una parte de uno de los sentidos que es el gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la boca es donde sentimos los sabores. Pero también tenemos otro, la nariz. ¿Y la nariz para qué nos sirve? Para oler. Y ahí es donde puedo decir, ay amor, qué rico se siente que va a estar esa comida porque huele delicioso, ¿verdad? A veces por el olor solamente nos mata ya y decimos, esa comida va a estar deliciosa. Entonces, ¿el oído para qué? Para escuchar. ¿Y cuántos oídos tenemos? 2. Entonces tenemos que escuchar el doble y tenemos una boca, así que tenemos que hablar menos y escuchar más. Eso es lo importante en el matrimonio también, es la parte de la función que tiene que hacer el esposo. A veces el esposo no nos gusta escuchar a nosotros como hombres, porque como sentimos que somos la cabeza del hogar, yo siempre voy a tener la razón. Y no es así. Por eso nos complementamos, por eso la importancia de la esposa. ¿Por qué? Porque cosas que yo no voy a alcanzar a ver, mi esposa lo puede alcanzar a ver, y ese consejo que ella me puede dar, aquello que me puede decir, me va a ayudar a mí para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para guiar con más cuidado a mi familia. Entonces, es lo importante, el padre como cabeza del hogar, la cabeza, ¿qué funciones hace? Ya las mencionamos, ve, oye, huele, siente, habla. ¿Por qué? Porque también las caricias, cuando nos acarician el rostro, no sé si han sentido, bueno, Marco tiene más barba y todo, pero por decir, no sé, si te dan una caricia aquí o algo, pues la sientes, ¿verdad? También se siente rico en la barba, dice. Entonces, yo con trabajo y tengo pelitos aquí. Pero a lo importante aquí es, ¿cómo sientes tú la caricia cuando te la doy así en la cara? No la cachetada, la caricia. La caricia. ¿Cómo sientes tú la caricia? ¿Qué siente uno? Siente bonito, ¿verdad? Ay, y luego hasta le hacen así. Bueno, hasta se duermen, dice. Y más si te empiezan a hacer aquí en la cabeza piojito, aquí atrás, y no, hombre, Dios mío, olvídense. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La cabeza es la que manda la señal a todo nuestro cuerpo. El hecho de que nosotros hagamos este movimiento es porque ya hubo una señal directa aquí que le mandó al brazo para que hiciera este movimiento. Entonces, la cabeza es la que dirige, la que manda todas las señales a nuestro cuerpo, ¿verdad? El cerebro, que es lo que tenemos aquí, es lo que hace que funcione todos esos choques neuronales que hay en cada una de nuestras neuronas que chocan para que manden esa señal a todo nuestro organismo. Y si nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue trabajando, porque imagínense si nuestro cerebro también se detiene, deja de mandar la señal al corazón de que esté bombeando la sangre, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, nos petateamos, como dicen, ahí nos morimos ya. Entonces, ¿qué es lo importante? La cabeza. Entonces fíjense cómo Dios asimila al hombre con esta parte del cuerpo humano. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios capítulo 5, para que vean que no es algo que, Joel se me hace que está inventando. Eso de que el hombre es la cabeza del hogar. A ver, ¿dónde lo dice? A ver, muéstramelo en la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 5. Gálatas, está después de Gálatas, sigue Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios 5:23. ¿Cómo dice Efesios 5:23? ¿Cómo empieza diciendo? Este es un versículo que nos gusta mucho de los hombres. Efesios 5:23. ¿Cómo dice? Yo creo que andas por otro lado. Efesios 5:23. Sí, me imaginé. Dice, porque el marido, pero yo creo que todos lo busquen para que vean que verdaderamente ahí lo dice la Biblia, dice, porque el marido es, ¿qué dice? Cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, pero algo importante dice, así como Cristo, ¿qué dice? Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense, aquí también
Aquí Pablo, que escribe a los Efesios, a los de Éfeso, los que se encontraban en la iglesia que estaba en Éfeso, le dice, la cabeza de la mujer es el marido, así como Cristo de la iglesia. Hay una figura de la iglesia que dice la Biblia que la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Entonces la iglesia es esposa de Cristo. ¿Por qué hace esa similitud? Uno dice, ¿por qué? A ver, o sea que la iglesia es la esposa, o sea que Cristo se va a casar y la Biblia habla que van a haber unas bodas del Cordero, o sea que se va a casar con la iglesia. ¿Cómo está este rollo? Bueno, la Biblia, si nosotros luego vamos a profundizar en ese tema, que es una cuestión ya un poquito más escatológica, pero vamos a poder ver acerca de la similitud. Aquí lo importante es la similitud, la importancia de Cristo como cabeza de la iglesia. Dice, así es el marido, cabeza de la mujer. Entonces, lo importante aquí y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el padre es la cabeza del hogar, es el ser pensante, es el que tiene que ver por el cuidado de los hijos, es el que tiene que ver por el cuidado de la esposa, es el que tiene que ver cómo se tiene que proveer para la casa, o sea, es la cabeza. ¿Y la cabeza por qué? Porque es la que está arriba y es la que coordina todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso nos los dice, así como cabeza, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, y Él es su salvador. Entonces, el hombre tiene que ser el salvador de la familia. Cuando está pasando por alguna situación difícil, cuando están pasando por algún momento, esa es la función de ser cabeza. Tú tienes que ser ese lado protector, tiene uno que ser esa parte en la cual tiene que salvaguardar la integridad de la familia, ¿verdad? Entonces aquí echa por tierra el movimiento feminista. Dicen que la religión ha tenido mucho que ver por el tema del patriarcado, porque tienen un Dios autoritario, un Dios que impone, un Dios que sobaja a la mujer, un Dios que dice que la mujer tiene que estar sometido al marido. Y sí, sí lo dice la Biblia, pero no lo dice como ellas lo dicen que la religión realmente lo enseña. Hay religiones que sí lo hacen, y hay religiones que tienen humillada y sobajada y sometida a la mujer. Pero vamos a ver la importancia también del ser cabeza, en qué también consiste. Fíjese bien. Entonces, ahí mismo donde estamos, 5. Y fíjese cómo dice ahora el verso 25. Así que feministas, si te llega o si no, compártalo para que alguna feminista escuche esto. Cómo realmente Dios dice que debemos de tratar a las mujeres. Fíjese bien cómo dice, maridos, ¿qué dice ahí? Amad. ¿A quiénes dice? A vuestras mujeres. No está hablando de que porque tienes varias mujeres, no, no, no.
Está hablando maridos, lo está hablando en sentido plural, porque decir, ahí dice que a vuestras mujeres, nada más tengo una, entonces tengo que tener más. No, ahí dice maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, se está refiriendo a todos los maridos que habían congregados en ese lugar. Amad a vuestras mujeres, así como, ¿qué dice? Como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué más dice? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo dice la última parte de este versículo. Se entregó a sí mismo por ella. Esa es la forma en que Dios quiere que amemos a vuestras mujeres, a nuestras esposas. Es la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Así como Cristo amó a su iglesia, y si tú empiezas a estudiar, a ver cómo amó Cristo a la iglesia, cómo amó Cristo a la humanidad, termina diciendo un versículo que yo creo que todos conocemos de cualquier religión, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado. El hombre tiene que dar. ¿Verdad? Es la manera. Y no dar porque, vieja, yo ya te di y tú no me has dado nada. Ya ves lo que pasó la otra noche. Ya llevas 3 noches como que no hay postre. Entonces, aquí es a la parte que quiero llegar yo. Es de que a veces damos con condicionamiento. El hombre tiene que servir. Y cuando uno sirve, lo hace sin esperar nada a cambio. Esa es la manera en la forma en la cual Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Dios, aún sabiendo en su omnisciencia, sabiendo de que la humanidad no toda iba a aceptarlo como Señor y Salvador, aún así vino y decidió morir por nosotros. Entonces, ¿cómo nos dice? Y vimos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿cómo dice el verso 28? El verso 28 nuevamente lo vuelve a decir y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Y luego dice el verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña en esta parte. Primero dijimos, el padre es cabeza del hogar. Segundo, el padre debe servir, proteger y amar. Tercero, el padre debe apartar del mal a su familia. Esa es la función como padre. Debe apartar del mal a su familia. Y fíjense bien, aquí mismo en Efesios es nuestro texto clave. Dice el verso, dice aquí el verso 26 al 27. Fíjese cómo dice el verso 26 al 27. Vamos a leer otra vez desde el 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, ¿para qué dice ahí? Para santificarla. ¿Qué es la santidad? La santidad es aquella persona o algo que está destinado a ser apartado del mal. Entonces, para santificarla, dice, habiéndola, ¿qué dice? Purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. Recuerden que la iglesia es la esposa. Entonces, aquí ya está hablando también de la esposa del marido. Dice, así mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Entonces, un padre de familia debe apartar del mal a su familia. Y nuevamente dice, para santificarla. Es decir, que él debe procurar que su esposa sea santa, ¿verdad? Obviamente primero tienes que ser santo tú como padre de familia, y no santo en el sentido de que nos hagan un nicho y nos pongan ahí, venérame, no, sino un santo en el sentido literal de la palabra, que es apartado del mal, ¿verdad? Entonces yo tengo que procurar, yo como padre de familia, vivir apartado del mal. Y yo como padre de familia, hacer que mi esposa esté apartada del mal. Porque el matrimonio y la familia primero empieza con el hombre y la mujer. Y después, posteriormente, ya cuando llegan los hijos, tengo que hacer, como padre de familia, es mi responsabilidad, es mi deber, ver que mis hijos estén apartados del mal, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña y lo que nos dicen las escrituras aquí. Fíjese cómo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3,
verso 7. Le recuerdo siempre tener una libreta, o a veces ya ahorita lo hacen por medio del celular, ahí llevan un bloc de notas y anotan, anótelo, para que el día de mañana cuando usted se encuentre en una situación y alguien le diga, oye, ¿qué me puedes aconsejar? La verdad que yo no sé hacer con mi familia, a lo mejor se nos acerca un marido, un esposo, de un amigo que tenemos, o alguien que nos diga, es que, o a veces vamos, ahorita que nosotros hemos estado yendo en el taxi, ayer estuvimos hablando con un taxista y cada vez que nos subimos hablamos con algún taxista diferente, y a lo mejor en esa plática sale, oye, ¿sabes qué? Mira, es que yo ya no sé qué hacer con mi esposa, con mis hijos, estos consejos. Ah, mira, ahorita te voy a decir, y a lo mejor no nos acordamos en ese momento, pero abrimos las notas que tenemos. Mira, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Y cómo empieza diciendo Primera de Pedro 3, 7? Y como a coherederos de la gracia de la vida. Tú como padre de familia le estás pidiendo, Dios, dame más trabajo, necesito para proveer a mi familia. Dios, yo te pido por favor por mi salud. Dios, yo te estoy pidiendo algo importante. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. No a como yo pienso, no a como yo especulo, no, no. Sabiamente con la sabiduría de Dios. Dice, dando honor a la mujer. Y hablamos el domingo pasado acerca de la palabra, o si no, investígalo usted, qué significa la palabra honor. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí nuevamente echa en tierra el pensamiento feminista que dice que la religión habla de tener sobajada a la mujer y de tratarla mal y de no darle su lugar. No, aquí Dios nos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Poníamos el ejemplo, si un vaso de vidrio se te cae y se te rompe, ¿qué pasa? Se te hace pedacitos. Ese mismo vaso, pégalo, ¿va a quedar igual? Quizás va a volver a tomar la misma forma, pero no va a quedar igual, va a tener muchas grietas en el alma. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos para ofender a nuestra esposa, cada cosa que nosotros hacemos para lastimar a nuestros hijos, cada cosa que nosotros hacemos para que nuestra familia no esté estable, no esté feliz, no esté de alguna manera equilibrada en ese sentido, dice aquí, da honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿A qué se refiere con coherederas de la gracia de la vida? Porque ellas son las que llevan a nuestros hijos en el vientre, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo dice de esta manera aquí el apóstol Pedro, que es el que está hablando en esta carta, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces imagínate, tú abandonaste a tu esposa, o tú, mujer, abandonaste a tu familia y te fuiste con otro. Y quieres que Dios te responda, quieres que Dios te dé aquello que tanto quiere. No lo vas a lograr. Tus oraciones van a tener estorbo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ama, nos manda a que vivamos de manera sabia con nuestros esposos, con nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora el Salmo 128, versículo 3? Salmo 128, 3. Salmos capítulo 128. Salmos 128, versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. de tu mesa. Fíjese bien, qué bonito, cómo sabemos que David se caracterizaba por ser poeta, ¿verdad? Es el poeta de Dios. La manera en que escribe los salmos, describe las cosas, habla de una manera muy profunda y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí el salmista ocupa dos palabras muy importantes y que en la Biblia, la vid, ¿quién dijo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son las frutitas, las ramitas que salen para donde ahí se cuelgan las uvas, ¿verdad? Entonces fíjense bien, la vid es una planta, le voy a decir la definición acerca de la vid para que profundicemos y entendamos este versículo. Dice planta vivaz y trepadora de la familia. Bueno, hay unas mujeres que son trepadoras, ¿verdad? Pero aquí no lo hace referente a eso, sino dice planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas. Un concepto ahí, pero
¿Con qué dice aquí? Con tronco retorcido. Igual hay algunas esposas que de repente están como medio retorcidas, pero esa es la función de nosotros los esposos. Dice, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuya fruta es la uva. ¿Qué significa la vid en la Biblia? ¿Qué es lo importante? La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Cualquier fruto que usted, si tú tienes una naranja y la cortas, ¿qué pasa a lo largo de los días si no te la comes? Se pudre. ¿Qué pasa? Tú cortas una manzana del árbol y lo cargas en tu mano y no te la comes por varios días, ¿qué va a pasar con esa manzana? Se pudre, ¿verdad? Toda fruta que es cortada del árbol se va a podrir si no nos la comemos a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo que nos ejemplifica, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hace referencia a los hijos, esa vid, ese fruto que está hablando, hace referencia a los hijos. Entonces, algunas de las palabras en la Biblia llevan la palabra vida, como servid, dice, ¿no? Hablando del servicio. Otra que lleva también la misma palabra vida, lleva vid antes como un prefijo, ¿verdad? Y un sufijo como lo es la A. Entonces, vida es también de alguna manera en la cual servidumbre lleva la palabra vid. Dividir, que es algo que de alguna manera no, pero que es una palabra que también lleva esa parte. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Que la mujer aquí nos los está hablando y nos dice, el padre debe apartar a su familia del mal. Y en este caso a la mujer como vid que lleva mucho fruto. Y posteriormente dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Recuerdan cuál fue la señal de que ya había tierra en el diluvio? ¿Cuál fue la señal que trajo la paloma en su boca? Una plantita de olivo, ¿verdad? Y no también de alguna manera el Señor Jesucristo utilizó mucho el olivo como un referente para hablar de sí mismo también. Dice que nosotros fuimos injertados en el olivo también, que nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios porque no somos judíos, pero al momento de que nosotros decidimos aceptar al Señor Jesucristo, Él nos hace parte de su pueblo, y dice que fuimos injertados en el olivo hablando del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí este versículo dice, tu mujer será como vid, y dice, tus hijos como plantas de olivo. Está hablando de vida, está hablando de esa vida abundante que podemos tener en el Señor. Fíjense bien lo que dice aquí Ezequiel capítulo 19, verso 10. Vamos a ver ahora qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 19, versículo 10. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Un referente del Espíritu Santo es el agua, ¿sí? El agua también, cuando encontramos de repente ciertos, dice, de tu interior correrán, dice ¿qué? Ríos de agua viva. Hace referencia al Espíritu Santo, que cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos vida, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando viene a morar el Espíritu Santo a nosotros tenemos vida. Dice que pasamos de muerte a vida cuando tenemos al Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué hermoso lo describe aquí. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas. ¿A qué otro pasaje de la Biblia les recuerda cuando dice plantado junto a las aguas? ¿No les recuerda uno que empieza diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Fíjense bien, vamos al Salmo 1, y ese es uno de los salmos que igual nos hace referencia, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Aquí hablando al hombre, ¿verdad? Pero claro, también es aplicable a la mujer, pero aquí al hombre como cabeza del hogar. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová, que dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí nuevamente encontramos esta frase, corrientes de aguas, que da su fruto. Nuevamente encontramos la palabra fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder nosotros como varones, como cabezas del hogar, tener ese desbordamiento, vamos a hacer esas aguas que necesita nuestra familia para que lleven mucho fruto. Entonces, eso es la manera en cómo nos tenemos que ver como padres de familia. Nosotros somos esas aguas que ellos necesitan, ¿sí? Para que ellos puedan estar siempre apartados del mal. Por eso es importante, ya hemos visto, dice, el padre como cabeza de hogar. El padre debe servir, proteger y amar. El padre debe sustentar, bueno, el padre sí debe apartar a su familia del mal. Como dice Juan capítulo 15, versículo 1, y de ahí nos vamos al 4 y al 5. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Aquí, ¿quién está hablando? Empieza diciendo, yo soy, ¿qué dice? Otra vez esta palabra. Pero dice que es la vid, ¿qué? Verdadera. Y mi Padre, dice, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero lo importante aquí es lo que nos dice el verso 4. Permaneced, ¿qué dice? En mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en, ¿quién dice? En la vid. ¿Y quién estaba hablando al principio diciendo que él era la vid verdadera? El Señor Jesucristo. Entonces dice, si no permaneces en mí, Jesucristo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, el verso 5 nos los dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces si tú dices, es que ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer con esta esposa terca, berrinchuda, que nada más está buscando cómo hacerme explotar la cabeza. Tú no sabes qué hacer, dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no puedes saber qué hacer y no puedes hacer nada? Porque estás separado. Si tú estás separado de Dios, nada vas a poder hacer. Necesitas volverte a Dios, necesitas ir a Dios para que entonces Dios te dé. ¿Y cómo vas a ir a Dios? A Dios vas a ir a través de su palabra. Y aquí lo que hemos visto en Efesios capítulo 5 que nos habla, si tú lees todo el capítulo vas a encontrar verdades bíblicas acerca de cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tu esposa. Igual si tú le sigues al capítulo 6 le empieza a hablar a los hijos y empieza diciéndole, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo y es un mandamiento con promesa. Después le empieza a hablar a los hijos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Entonces, ¿tú no sabes qué hacer? Yo he escuchado muchos padres que dicen, es que nadie nos enseña cómo ser padres. Yo pregunto, ¿esta afirmación es correcta? ¿Nadie nos enseña a ser padres? Nadie nos enseña. ¿No hay una escuela? ¿Alguien fue a alguna escuela antes de tener a sus hijos? Para saber cómo ser papá. ¿Alguien fue antes a una escuela para saber cómo ser un mejor esposo? Ay, me voy a casar, voy a ir a la escuela para futuros esposos. Y me voy y te dan tu diploma y tu reconocimiento. Ya usted se puede casar porque ya tiene el diploma para ser para ser un esposo. Y ya luego pasas el curso y todo para que ahora te gradúes como papá. Ya tiene usted el diploma, ahora sí ya puede ser usted papá. ¿Alguien fue a alguna escuela y tiene algún diploma de esos? Bueno, y muchos dicen con justa razón, es que nadie nos enseña a ser padres, así que discúlpenme porque pues es que a nosotros nos enseñaron al trancazo. Bueno, hay y de alguna manera una iglesia, un lugar, ¿por qué nos congregamos? A veces decimos, ay, otra vez, ¿y para qué escuchar? ¿Y para qué esto? Esto en algunas iglesias le llaman escuela dominical, en algunas otras iglesias le llaman de otra forma, catecismo, etcétera. Nosotros aquí le estamos llamando escuela para la vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que todo lo que enseñamos aquí los domingos nos sirva para nuestra vida diaria. Y este libro es el que nos puede dar ese diploma. Este libro es el que nos puede ayudar para graduarnos como mejores padres, como mejores esposos. Si tú no lees este libro, no la vas a armar en la vida. Vas a tener muchas
muchas maneras en las cuales tú dices, ¿qué hubiera yo hecho? ¿O qué hago? Aquí dice qué hacer. Pero tenemos que abrir este libro, tenemos que leerlo. Entonces, si tú ahorita dices, yo no sé qué hacer, yo ya me separé, ya hasta tengo otra familia, estoy empezando esto, y acá, y ahora tengo ya no, o sea, te metes en más problemas teniendo otra familia, porque no solamente tienes que mantener esta, también le tienes que pasar a los otros hijos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? No fue el plan de Dios ese. El plan de Dios dice hasta que la muerte los separe. Dicen las escrituras, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En pocas palabras es, el registro civil no te debe de dar esa acta de divorcio, porque para empezar para Dios eso no es válido. Entonces dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y luego dice que la única manera o la única forma en la cual nosotros vamos a poder romper esa ligadura que vamos a tener, ese vínculo, es la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, ¿para qué? Una mejor manera de evitar los problemas es hacer lo que Dios nos dice. El padre debe apartar a su familia del mal. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, gracias. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 11 y 12. Dice así, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses es que así como el Padre a sus hijos lo exhorta y los consuela a la vez, y que también les encarga que anden como es digno de Dios, así ellos lo estaban haciendo para con ellos, para los que estaban en Tesalónica. A los hermanos, los que se congregaban en la iglesia allá en Tesalonicenses, en Tesalónica, les está hablando y le dice, miren, yo les estoy hablando y se los estoy diciendo esto de un modo como el Padre lo hace con sus hijos. Entonces, ¿cómo dice que el Padre lo hace a sus hijos? Dice que los exhorta. Es decir, les llama la atención, llega un momento en el cual llega la exhortación. La exhortación es algo un poquito más fuerte, son palabras donde tratamos de hacer entender más al hijo acerca de ciertas cosas. Ya los exhortas, ya se lo enseñaste, ya se lo explicaste, con peras, con manzanas, con plátanos, con la fruta que tú quieras habérselo explicado. Pero aquí lo importante es que dice, los exhorta y a la vez luego también dice, los consuela. Es decir, el padre también, la función de un padre es de consolar. No es la función del Espíritu Santo para con nosotros. Dice que es el consolador, ¿verdad? Nos consuela. Dice, consuela a cada uno de vosotros, pero también dice, les encarga que anden como es digno de Dios. Entonces, el Padre, la responsabilidad que acabamos de ver nosotros, que el Padre debe apartar a la familia del mal, entonces lo tiene que hacer de manera en la cual lo exhorta, lo consuela, pero también le encarga, le pide a los hijos que anden como es digno de Dios. Cuarto, el padre debe sustentar y cuidar, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo también sustenta a la iglesia. Efesios 5:29. Esta es la manera de cómo podemos refutar o contraargumentar lo que la ideología y movimiento feminista dice. Dios es machista, la religión inculca el maltrato a la mujer y a humillarla. Pregunto, todo lo que ya hemos visto y todos estos pasajes que habíamos visto anteriormente, ¿nos dice algo así? Nos dice que el hombre tiene que castigar a la mujer, que el hombre debe agarrar el cinturón por si tampoco la mujer hace caso, pues le pega a los hijos y a la mujer. ¿Eso vimos en la Biblia? Trátala como vaso más frágil, vive con ella sabiamente, dicen las escrituras. A tus hijos dice, exhórtalos pero consuélalos, corrígelos con amor, ¿verdad? Entonces esa es la parte, el padre debe sustentar y cuidar. Josué 23, capítulo 23, versos del 12 al 13, dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote,
para que vuestros costados y dice, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Estas fueron palabras de Josué que le estaba dando al pueblo de Dios por ser un pueblo rebelde. ¿Y qué es lo que estaba el pueblo de Dios haciendo? Estaba casándose con mujeres de otras naciones. ¿Y qué fue lo que posteriormente pasó? Luego estos hombres empezaron a venerar a esos ídolos que ellos tenían. Luego estos hombres empezaron a hacer todo lo que ellos hacían también. Entonces, por eso es la importancia aquí. Y este mensaje va más dirigido, este versículo va más dirigido a aquellas personas que aún quizás todavía no se han casado, que piensan formar una familia. Nos está diciendo, ten cuidado de mezclarte con ellas y ellas con vosotros, porque sabed esto, que Jehová vuestro Dios dice, no arrojará estas naciones delante de vosotros, es decir, no les va a dar la victoria sobre esas naciones, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vosotros. Entonces, imagínense el hecho de entablar a veces hay cristianos que terminan casándose con muchachas o muchachas con muchachos porque dicen, está en mis oraciones y yo sé que Dios lo va a cambiar. Y resulta que nunca pasó eso, ¿verdad? Entonces, ya ahora ya no la deja ir a la iglesia, ahora él ya no la deja ir o ella ya no la deja ir por querer seguir el consejo de Dios, y ahí es donde empieza ese estira y afloje, ¿verdad? En la cuestión espiritual. Entonces muchas de las consecuencias que hoy en día estamos sufriendo es porque no planeamos bien las cosas, no pensamos bien las cosas. Por decir, nosotros como matrimonio, mi esposa y yo decidimos tomar decisiones anticipadas, y esto nos trajo consecuencias que pudimos haber evitado, ¿verdad? En su momento. Entonces hay personas, y habemos personas que muchas veces nos adelantamos a los tiempos. Hay personas que muchas veces decidimos tomar decisiones que pensamos que en su momento están bien o nos dejamos llevar por el momento y que después sufrimos las consecuencias muy graves y fuertes. Entonces, 3 decisiones que van a marcar nuestra vida. La primera, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es una de nuestras decisiones más importantes que en la vida podemos tomar. Segundo, descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Es decir, incluyendo también qué voy a estudiar, qué oficio voy a hacer, a qué me voy a dedicar en la vida. Son de la otra segunda decisión muy importante en la vida. La primera es aceptar a Jesucristo como Salvador. La segunda, descubrir el propósito de Dios para mi vida. Y la tercera es con quién me voy a casar. ¿Con quién pienso hacer una familia? Salmos 103, versículo 13. Salmos capítulo 103, versículo 13. Y fue el versículo que hicimos hoy. Publicamos una imagen por el tema de la efervescencia del Día del Padre. Y fue este versículo. Salmos capítulo 103, versículo 13. ¿Cómo dice el Salmo capítulo 103, versículo 13? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, tenemos que estar bajo el temor a Dios. Tenemos que estar en esa vida en santidad a Dios, que es lo que tiene que buscar el padre de familia. Apartar a su familia del mal. ¿Para qué? Para que Dios se compadezca de nosotros, para que Dios nos tenga en su mente, nos tenga en su memoria. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, o sea, es decir, no busco lo mío, sino busco a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Verdad? ¿Por qué uno se esfuerza? A veces uno dice, cuando yo me muera quiero dejarle a mi hija una casa, porque si le toca un mal marido, por lo menos tiene una casa donde ella se puede ir a vivir. Y puede decir, esto es mío, así que de aquí no me sacas porque esta es mi casa. Si te quieres ir, lárgate tú, le dicen, ¿no? Entonces, nosotros los padres atesoramos para los hijos, buscamos dejarle una herencia. Una de las mayores herencias que le dejamos a nuestros hijos son los estudios. ¿Por qué? Porque por lo menos con eso se preparan un poquito para defenderse profesionalmente en la vida. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando una parte importante
como padres o como papá, dice, los hijos, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y aquí vamos a ver una manera también de cuidado que se tuvo en su momento para Moisés. Y que es el cuidado que debemos de tener nosotros para nuestros hijos. Hebreos 11, 23. Empieza diciendo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Si nosotros entendemos el contexto de esto, estaban buscando matar, ¿verdad? A los primogénitos, a todos los varones, a todos los ¿por qué? Porque se estaba multiplicando mucho el pueblo de Israel. Entonces el decreto del faraón fue, pues tengo que exterminar a los hombres para que ya no se procreen, ¿verdad? Para que ya no sigan habiendo más israelitas en este pueblo, porque pues ellos estaban como esclavos. ¿Y qué pasó? El cuidado de los padres dice que lo escondieron, ¿verdad? Lo escondieron por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no tuvieron temor. Dice, no temieron del decreto del rey. Entonces, esa es la manera en la ¿cuál es el decreto que está viendo ahorita? No la Constitución, ya ahorita dice, no, ¿y qué es lo que nos están bombardeando con toda esta ideología, verdad? La famosa ideología de género. Ahorita toda caricatura que tenga el arco iris es una caricatura que está adoctrinando a nuestros hijos con la ideología de género. Todo lo que vean que tiene unicornios es una caricatura o es contenido que te va a estar adoctrinando con el tema de la ideología de género. Que tú veas bien. En Disney ya sacaron la bandera de colores, esa bonita que están sacando. Bueno, aquí tenemos que esconder a nuestros hijos de eso. No esconder en el sentido de que, ay, que no salgan de la casa, no platiques con ese niño. No se hace referencia a eso, sino esconderlos en el sentido como Cristo, como Dios protege. Dice que el que habita bajo las alas del Altísimo, ¿cómo es que dice el texto? Ahorita se me fue. Morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, en ese cobijo, en ese cuidado que debemos de tener nuestra familia, de ese adoctrinamiento, ¿verdad?, que debe tener. 5, y último, debe instruir en lo espiritual. El padre de familia debe instruir en lo espiritual. Es una de nuestras responsabilidades como padres. Si está ahí el número 5, ¿verdad? Si lo estás poniendo, has puesto los puntos. Se está trabando. Ok, bueno. Entonces, 5 dice, debe instruir en lo espiritual. Mayormente es la mamá quien pasa más tiempo con los hijos, ¿verdad? Eso es algo, porque mayormente pues el papá sale de casa para trabajar. Dice, pero la responsabilidad de la instrucción es del padre, del hombre, de la cabeza del hogar. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y con este vamos a cerrar ya con broche de oro. Está hermoso este versículo, pero también nos está diciendo una responsabilidad grandísima que tenemos como papás, la verdad. Digo, tanto el hombre como cabeza del hogar, esa es su responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida con la mujer. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. ¿Cómo dice? Oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Importante, este es el resumen de lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que vean en nosotros que amamos a Jehová, a Dios, dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda vuestra... Ay, papá, otra vez allá a la iglesia. Ay, papá, otra vez escuchar un sermón. Papá, no puedes quitar esos cantos. Ay, papá, es que otra vez vas con lo mismo. Bueno, aquí nos los dice el verso 6, y esto lo tienen que escuchar los hijos. No están ahorita, de verdad, todos, pero bueno, lo tienen que escuchar nuestros hijos. Dice, fíjense bien, cuando ustedes escuchen Gerardito, bueno, Allison, Emir, Emanuel y todos los niños que luego nos vean en casa, o papá, póngale este fragmento si quiere nada más a su hijo. Lo importante es que ¿por qué me estás repite y repite eso? Que, ay, que no hagas eso. Hija, ya te he dicho que esa niña no es una buena influencia para ti. Ay, hija, ¿qué otras cosas les decimos a nuestros hijos? Esas canciones que tú escuchas de que, hey, perreo, y que no sé qué tanto, ahorita que está la canción de estas famosísimas de reggaetón. Esas canciones no están bien, ve lo que están diciendo, mira lo que están enseñando. Bueno,
Ay, ya me cansaste, mamá. Todos los días me dices lo mismo. Bueno, fíjense bien lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Y dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. Y dice el verso 7, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? ¿Cuál es nuestra función? Dice, y las repetirás a tus hijos. O sea, no basta solamente con que se lo digas una vez, no basta con que se las digas 2 veces, ya déjenlo ahí. No basta con que se lo digas 3, 4, 5, dice, repíteselas a tus hijos y hablarás de ellos, ¿qué dice? Estando en tu casa. Ay, mamá, mira lo que me dices en la casa, otra vez aquí en el carro, otra vez aquí donde estamos. Dice, ¿por qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Dice, y andando, ¿por qué más dice? Por el camino. Y bueno, ya, ellos dicen, ya me libré de mi mamá, ya me lo dijo en la casa hace rato, ya me lo dijo hace ratito que se y ahorita me va a dejar en paz. Pero ¿qué dice aquí? Dice, y al acostarte, o sea, todavía que ya se van a acostar, ay, otra vez mamá con lo mismo, tenemos que orar, es en serio, tenemos que orar antes de dormir, mamá, tenemos que orar por los alimentos, antes de orar por los alimentos, mamá, ¿por qué tanto de que yo lea mi Biblia? Ya me lo dijiste ayer, pero es que no he visto, hijo, que agarres tu Biblia y la leas, no he visto que estés leyendo. Otra vez, mamá, vas con lo mismo hoy, otra vez que la Biblia, ya ahorita en un chance que yo... La Biblia aquí nos dice que la función como papás, la función del padre es repetirla a tus hijos y hablarás de ellos entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y no al cabaí. Ay, ya se está levantando el hijo y dice, ay, qué bueno. Hijos, ¿ya oraron? ¿Ya agradecieron a Dios por un nuevo? Ay, otra vez vas, mamá, otra vez vas, papá. Dice, y al levantarse también. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como padres? Para proteger a nuestra familia del mal, para instruirlas en el camino de Dios, que es una responsabilidad. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y no basta con eso, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, casi así que tengan aquí la palabra de Dios en nuestras frentes. Dice, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no es suficiente nada más con que se las digas. Una estrategia buena que puede servir también para esto es, imprima en una hojita un texto de la Biblia. Nosotros tenemos unos pizarroncitos, ¿va? Y hay un pasaje que no he quitado todavía porque me encanta mucho y en estos tiempos es importante siempre recordar que es Pedro, segunda de Pedro 3.7, primera de Pedro 3.7, que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué más dice? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ponga usted esos textos en su cuarto, mande a imprimir una hojita aunque sea, y si ya le gusta más y hasta sabe diseñar, bueno, hágale un bonito ahí, péguele tabloides, y que el chiste es que donde vaya caminando, vaya viendo la palabra de Dios también. Es lo que nos manda aquí. Tenemos nuestra responsabilidad como papá, como cabeza del hogar, su responsabilidad usted como varón, como hombre, es de guiar a su familia por el camino de Dios y enseñarles, instruirlos en lo espiritual. Y aquí nos los dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmos 78, 5 al 8. Salmos 78, 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán a cuenta de sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Importante, porque a veces uno como padre, a veces también se cansa uno, ay ya, la verdad ya me cansé ya con este hijo rebelde, esta hija rebelde que tengo, ya no sé qué hacer. Señor, ¿qué terminamos haciendo? Señor, te lo dejo en tus manos. Haz tú ya lo que tengas que hacer con ella. Haz tú lo que tengas que hacer con él. Pero ¿por qué la importancia de repetírsela a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden en el camino, cuando entren a la casa? ¿Por qué la importancia? Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, dice, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es la importancia para que el día de mañana, Alison, cuando tú hagas tu familia, Gerardo, Emir, Emanuel, ustedes que todavía van a hacer su familia y todos los niños que nos puedan ver o los hijos que nos puedan ver que aún todavía no se han casado, cuál es la finalidad de esto?
para que se lo cuenten a sus hijos. ¿Sí? Así como hay unas familias a veces que le cuentan cuentos a sus hijos y que, ay, fíjate que Pulgarcito y que dejó caminitos y luego vinieron las aves y se lo comieron. Ustedes háganlo con la palabra de Dios. Hay muchas historias preciosas en la palabra de Dios que le pueden ustedes también contar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Dice, para que se lo cuenten ellos a sus hijos. Yo recuerdo muy bien cuando mi mamá me contaba historias bíblicas. ¿Sí? A veces antes de dormir o cuando estábamos en la casa o en la escuelita dominical, que uno escuchaba las historias de que ¿quién fue Noé? Ah, el que construyó el arca, y uno recuerda esas cosas. Yo se las he repetido a mis hijos también, ¿verdad? En ocasiones, oye, fíjate que, a ver, ¿y quién fue? A ver, ¿qué vieron en la escuela dominical? Ah, vimos sobre Noé hoy. Ah, ¿y qué hizo Noé? Ah, que esto. Ah, sí, mira, Noé ¿y por qué construyó el arca? Ah, porque va a venir un... Entonces, todo eso va a servir para que ellos el día de mañana, dice aquí el Salmo, se lo cuenten a sus hijos. Pero hay un propósito, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Aquí le está hablando a la generación antepasada, unos padres que tuvieron el pueblo de Israel, los padres, la anterior generación, que habían sido desobedientes, decía su palabra, duros de cerviz. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu. A lo mejor tú no tuviste esa crianza espiritual que tú quizás añorabas, ahorita que ya eres cristiano. O a lo mejor tú no has tenido esa figura paterna que has querido tener y que dijiste, mi papá me abandonó cuando yo tenía tantos años. No tuve esa guianza por parte de él. Yo no tuve esta guianza a través de las escrituras por parte de mi mamá, de mi papá. A lo mejor a esa generación que dice aquí, dice, tus padres que fueron contumaces y rebeldes, a lo mejor tú no la tuviste, pero tú estás a tiempo para hacerlo. Ahorita estos niños que están aquí, la futura generación que viene, todavía tiene el tiempo para que haga todo esto y entienda el por qué mamá me está repite y repite, por qué papá me está repite y repite que haz tu oración, lee tu Biblia, vamos a la iglesia, no te juntes con ese tipo de personas porque son una mala influencia, no escuches ese tipo de música, no veas ese programa, ¿Por qué? Precisamente porque queremos que ustedes tengan en Dios su confianza, ¿sí? Que no se olviden de lo que Dios ha hecho, que guarden sus mandamientos. Entonces, bueno, pues aquí con esto terminamos ya parte de esta serie, ¿verdad? Todavía nos queda, creo, un domingo de este mes, o ya este es el último domingo del mes. Nos queda un domingo más, ¿verdad? Y que ya en este último vamos a ver el ejemplo de Dios como Padre. Ahorita vimos cómo Dios nos dice que seamos como padres, y el próximo domingo culminamos esta serie, cómo es Dios como nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahí vamos a ver un hermoso pasaje que dice, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no ustedes son más importantes que las aves? Por supuesto que somos más importantes que las aves. Entonces, esto es lo importante aquí en esto. Así que vimos un padre según Dios, ¿cómo debe de ser? Un padre según Dios debe ser cabeza del hogar. Un padre según Dios debe servir, proteger y amar a su familia. Un padre según Dios debe apartar del mal a su familia. Un padre según Dios debe sustentar y cuidar a su familia. Un padre según Dios debe instruir en lo espiritual. Y lo que siempre debe de hacer es repetir a sus hijos estas palabras, hablar de ellos estando en casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levanten. Y aún no siendo suficiente esto, átenlas en la mano, pónganlo como frontal en sus ojos, escríbanlos en los postes de su casa y en sus puertas, llénenlos de la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán, le cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios para que guarden sus mandamientos. Entonces, esto es en resumen y en conclusión lo que Dios quiere. ¿Por qué tanto queremos saber sobre esto? Llene a sus hijos de la palabra de Dios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcan cordura. ¿Una mujer puede fungir ambas funciones como padre y madre? Sí. ¿Fue lo que Dios estableció? No. ¿Un padre puede fungir ambas funciones como madre y padre? Sí. ¿Fue lo que Dios estableció? No. El plan divino que Dios implementó es el institucionalizar el matrimonio
y la familia. Por lo tanto, todo lo que el hombre altera según el orden y mandato de Dios, no irá del todo bien o simplemente irá al fracaso total. Así que si tú decidiste separarte, vimos allá qué es lo que les enseñamos a nuestros hijos. Si tú decides separarte, divorciarte y decir, yo ya no puedo más con estos problemas, es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, a huir de los problemas y no afrontarlos. Así que necesitas tener humildad para reconocer tus errores, venir a Dios arrepentido también de todo ello y poner tu vida, tu matrimonio, tu familia en Dios. Estudiar este bendito libro para que aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para tener una vida, una familia feliz y exitosa. Mira completo el video a través de nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook Familia de Fe NL. No olvides, comenta, queremos saludarte, comparte para que podamos bendecir a más personas, reacciona al video, haznos saber lo que sientes.